¿Sí? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Camino del Corazón. Mi nombre es Loli, soy coach, madre de un hijo con autismo severo y autora del libro que tenéis ahí detrás de El Camino del Corazón. En esta ocasión, otra vez de nuevo en formato entrevista para hablar de un tema muy especial y que nos toca muy de cerca a las personas que tenemos hijos con autismo o con discapacidad, que es la conciliación familiar. Y para ello hemos traído una invitada especial, a la que tengo la suerte de que seamos amigas. Ella es Clara. Hola, Clara. Hola, bonita, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de que estar aquí. Y bueno, ella ahora hablaremos profundamente de nuestras experiencias, de cómo hemos pasado por diversas situaciones, procesos y cómo nos hemos sentido en esos momentos, ¿no? Tan claves y a veces tan complicados, pero no para mostrar un poco, sino para mostrar la realidad, pero también dar un mensaje de esperanza, sobre todo a esas familias que están ahora en ese momento de atravesar este camino del autismo o de la discapacidad, ofrecerles un mensaje de esperanza, de luz, de que todo es posible, de que se puede salir siempre y que mostramos lo que somos y a través de lo que damos, ¿no? O sea, de darnos mejor de nosotros para poder decir si se puede. Adelante. Y ahora, Clara, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros este episodio tan especial. Ya hacía tiempo que sabes que queríamos vernos y hablar, y con Virginia no fue posible hacerlo las tres, pero al final se ha dado este tema que creo que es muy importante de tratar, y yo ahora lo que quiero hacer es preguntar a todo el mundo, preguntarte quién es Clara, para que las personas que aquí hoy estén con nosotros, que nos escuchan, puedan saber de ti. ¿Quién es Clara? Explícalo. Oh, Loli, muchas gracias. Mira, muchas veces intentando hacer esta reunión contigo de una forma, de otra forma, en un formato, en otro, y no ha sido posible. Pero realmente las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y como tienen que ocurrir, ¿no? Y hoy ha sido así muy, venga, vamos, lo vamos a hacer. Y teníamos ese tiempo disponible, tanto tú como yo, porque somos madres y sabemos que la crianza en el autismo es como de mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos lo que sigue en el siguiente paso, entonces hay que ir improvisando, ¿no? Entonces, pues hoy se ha dado el día y estoy muy contenta de estar aquí en el Camino del Corazón. Cómo no voy a estar si aquí hablamos de autismo severo, aquí hablamos de autismo del que duele, del fuerte, del que muchas veces no hay esperanza? Y bueno, pues, ¿quién es Clara? Soy un ser humano con sus defectos, con sus virtudes y un ser humano pues que intenta hacer lo que intentamos hacer todos, ponernos a salvo y sobrevivir en esta vida. Entonces, caminando siempre un pasito a la vez, sin saber lo que va a ocurrir mañana, sin grandes expectativas, simplemente dando ese siguiente paso que es el que va a producir el siguiente, ¿no? La expectativa cuando hay autismo severo simplemente deja de existir y si te centras, simplemente das el siguiente paso, sabiendo que ese paso va a traer consecuencias para bien o para mal. Creo que lo que has dicho es muy importante. A veces, nuevamente, cuando hablaremos un poco más, ¿no?, del diagnóstico de autismo, o sea, lo ves todo como un pozo negro sin fondo, y realmente si nos centramos en eso, no vemos más allá. En cambio, lo que tú has dicho es muy importante, un pequeño paso cada día. ¿Qué puedo hacer hoy para que mi hijo o para que esté mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que esta situación poco a poco se vaya cambiando? Ese pequeño paso, al cabo de muchos días, se convierte en un camino muy largo y espectacular, y hay que estar ahí, observar, estar presente, no centrarse en el que vendrá, sino en este momento, en lo que puedes hacer hoy. Es Algo, súper importante y estar algo muy presente. importante es la etiqueta de autismo severo, ¿no? Es muy duro, duele y es como a las vacas que les ponen ese sello caliente para que no se les, no se les pierda. Es igual, ¿no? Es esa impronta que se pone y que cae justamente, bueno, en los padres, normalmente más en la madre, pero es
Ya sacar al niño de decir, vale, sí, el niño tiene autismo severo, es su vida, es su condición suya, no mía, ¿no? Ujú. No es mi condición. Hay que diferenciar, ¿no? Quién es el niño y quién es la madre o quién es el padre y no meterse todos en el mismo tumulto, ¿no? Porque si no, todos nos volvemos en la condición de autistas y severos. Estamos a la defensiva, nos ponemos reactivos, pensamos que el mundo está en contra nuestra y no es así. Simplemente es perfecto, pero esto no es de la noche a la mañana, esto no es una varita mágica, esto es un trabajo de autoconciencia, ¿no? Entonces la pregunta ya no es qué es el autismo severo, sino quién soy yo frente al autismo severo. ¿Cómo reacciono yo frente al autismo severo? ¿No? Entonces ya es no intentar controlar, digamos, entre comillas, la condición de autismo severo, porque esa está y va a estar el resto de la vida, lamentablemente, sino es quién soy yo frente al autismo severo y cómo yo, desde mi lugar de madre o de padre o de familiar para el entorno, si es que está, quién soy yo y qué puedo hacer yo para ayudar en la condición, ¿no? No simplemente dar la vuelta a todos en círculo del autismo severo, porque si no el niño cae en crisis y todos caen en crisis, ¿no? Algo que yo Exacto. siempre recomiendo es, por favor, no mezclen las cosas, no mezclar las cosas. El que tiene el autismo severo es la criatura, no los padres. Porque cuando los padres adquieren la condición, entonces empiezan las peleas, las dificultades, ya no se puede quedar con familia, ¿no? Es quién soy yo frente al autismo. Creo que lo que has dicho es, bueno, lo has dicho muy bien, o sea, has expresado muy bien, y es verdad que cuando aparece el autismo en la vida de una familia, o sea, es la persona que lo tiene y afecta a toda la familia, a todo el entorno. Entonces, es súper importante diferenciar eso y desde esa postura, desde esa posición, es cómo puedo actuar yo en este momento para que mi hijo esté bien y toda la familia alrededor también, que haya un cierto equilibrio, que no, digamos, vaya todo el peso hacia él y nos descuidemos el resto de la familia. Creo que es muy importante y creo que en el libro también lo explico en parte mi experiencia, ¿no? ¿Cómo lo viví yo, ¿no? Porque hay veces que en momentos duros y complicados, como fue la crisis cuando mi hijo, eh, yo veía que tenía también que proteger a mi hija o que todo a veces se desencadena en crisis y que eso afectaba a todo el entorno familiar y a veces eso desborda esa situación. Por lo tanto, es importante. ¿Qué puedo hacer yo en ese momento para cuidar, para cuidarme yo y también poder cuidar de la familia, ¿no? Porque creo que es muy importante el autocuidado, ¿verdad, Sí, y Clara? a mí algo que me gusta muchísimo y que abrazo mucho es la calma. Dicen, ¿no? El sentimiento más elevado es el amor, la vibración más elevada es el amor. Pienso algo diferente. Yo pienso que la vibración más elevada es el estado de calma. Saber guardar la calma es como aclarar los caminos, porque hay quien por amor mata y hay quien en nombre del amor muere y hay quien por amor, Mm. ¿no? Y hay quien por amor entrega sin medida o recibe y carga peso sin medida en nombre de algo que se llama amor, ¿no? Para mí, abrazar la calma es fundamental. El niño entra en crisis, perfecto, es su crisis, no la mía. Entonces, ¿yo qué hago? Abrazo la calma y hago como las olas del mar, ¿no? Como las nubes que pasan. Esto también pasará, pero va a pasar siempre y cuando yo esté en estado de calma. A mí alguien que me ayudó mucho fue mi coach, mi mentora, Mónica Ventura, un día que estaba en plena crisis y claro, necesitas una ayuda externa, pero una ayuda neutra, Ujú. una ayuda profesional, una ayuda de una persona que tenga una visión equilibrada y que esté en su centro. Y me dijo, tú eres como una montaña. Tú eres montaña. Tú no estás en la crisis de tu hijo. Tú estás desde fuera y tú desde fuera gestionas la crisis. Fíjate lo que sería que el barco se hunda y el que maneja el barco, ¿no? El capitán del barco se vaya también a correr, ¿no? Él tiene que poner orden. Entonces, gestiono la crisis, pero ¿cómo puedo gestionar la crisis? No en nombre del amor, sino en nombre de la calma, ¿no? En Es estados de calma. Creo que es muy importante eso que has dicho. Yo también estoy de acuerdo contigo, lo comparto. Porque al final yo cuando explicaba la situación de mi hijo con las crisis, yo estaba en un momento muy complicado, de mucho estrés, y lo vivía muy mal desde una situación de miedo, de inseguridad y eran complicados. Pero la experiencia que me ha llevado a través de los años
y todo el conocimiento que he ido aprendiendo con estas formaciones que he ido realizando es eso, estar en calma. Porque si yo estoy bien, estoy tranquila, yo transmito esa vibración, ese sentimiento a mi hijo, porque, o sea, estos chicos tienen una percepción diferente, notan cómo está la persona, porque somos energía y vibración. Entonces, tú le transmites eso. Cuando tú estás bien, estás centrado, estás en calma, él lo va a recibir bien. En cambio, si él te transmite que está mal y tú le devuelves en esa misma frecuencia, ahí es donde entra ese conflicto, ¿no? Porque dos fuerzas se están chocando. En cambio, si una persona está en paz y otra está con crisis, ahí, al final, esta fuerza que tiene la paz y la tranquilidad va a poder con Y esa. puedes no estar bien, puedes no estar bien y estar en calma. Exacto, es estar centrada y decir, yo voy a estar bien, estoy tranquila, estoy confiada. ¿Para qué? Para que esa energía vaya fluyendo, se vaya disolviendo, ¿no? Entonces, desde esa paz, esa tranquilidad, esa fuerza que tengamos, vamos a estar mucho mejor y vamos a poder ayudar a controlar esa crisis de nuestro hijo. Algo que a mí me ayuda mucho a encontrar los estados de calma y abrazarlos con vehemencia. No quiero estar en un estado, es mi decisión, ¿no? Y mi elección de no quiero estar en guerra, ni conmigo, ni con el entorno, no quiero estar en guerra con nada. De hecho, estoy en perfecta paz con el autismo, ¿no? Abrazo la condición de mi hijo y le abrazo a él. Ha sido un antes y un después transitar la aceptación, pero no hay aceptación sin muerte, ¿no? O sea, nosotros como madres, sobre todo las madres, los padres también, si es que están, Ujú, transitamos un duelo, porque hay la ujú, muerte de un hijo, del hijo ujú. ideal que teníamos en nuestra cabeza y ese duelo tan injusto, ¿no? Y tan doloroso, porque tienes el hijo en tu cabeza y el anhelo de que sea o la expectativa de que el hijo haya sido como tú pensabas o como podía haber sido y realmente tienes eso en tu casa. Entonces, mientras no se muera, mientras no se pase por el profundo dolor de aceptar la muerte de ese hijo ideal, no se puede abrazar al hijo que tienes. Hay Hay que que atravesar el duelo. que tienes tal y como es. Y para eso no estás bien, porque no estás bien, porque es doloroso y hay sufrimiento y hay dolor, pero puedes no estar bien y estar en calma. Pero solamente se llega a la calma a través de la aceptación, sacando el por qué es así, es un castigo, voy a hacer un examen de genética, a ver si viene del padre o de la madre, qué pasó, por qué ocurrió, eso no interesa. Lo que interesa es lo que tenemos en este momento y es tan injusto para esa criatura que está anhelando la protección, porque está en estado de miedo constante, en estado de estrés constante. Yo siempre digo, si tú sufres y a ti te duele, te aseguro que él sufre más o ella sufre más y que a él le duele más y sufre más, con la diferencia de que tú lo puedes expresar, pero él no, porque muchos severos son no hablantes. Entonces, Exacto. ¿cómo abrazas la calma? Transitando la aceptación. ¿Y cómo transitas la aceptación? Aceptando la muerte del hijo que tenías en tu cabeza y abrazando de la forma más amorosa, compasiva a esa criatura que te necesita y te necesita bien, porque si no vas a estar bien, vale más que no estés. Eso es muy, muy importante. Es muy importante porque realmente, o sea, me has emocionado y todo porque es que lo comparto totalmente ese mensaje que estás diciendo. Al final, cuando yo también explicaba en el libro esa fase del duelo, llegamos a la aceptación porque es la única manera de poder seguir adelante o sea, para ayudar a nuestro hijo. Es que si no aceptamos eso y lo aceptamos a una persona tal y como es que no podemos estar tranquilos y vivir en paz y en esa tranquilidad que queremos, porque ese es el lugar donde yo puedo dar lo mejor de mí para ayudarle y aportarle lo que él necesita. Y estar en esa calma y esa tranquilidad, porque es que no podemos estar desde el miedo, desde esa vibración y desde culparnos culpar todo el mundo, porque a mí, y todo ese victimismo que no lleva a nada bueno. Es que estar en ese estado de victimismo no genera nada. Al final tienes que salir de ahí y es atravesando ese dolor, esa situación para poder llegar
a esa aceptación, que es donde vas a poder darle a tu hijo, a esa persona, lo que necesita, y es estar y ser una madre, decir, una madre que él le puedes dar lo mejor que tiene en este momento, y es trabajando con él y dándole lo mejor de ti, ¿no? Esa paz, esa calma y eso, cuidados que necesita, ¿no? Realmente, ahí es donde sale nuestro amor incondicional, cuando tenemos esa aceptación, porque ya hemos superado ese dolor. Ahí es Claro. donde estamos. Y muchas veces dicen, no, hay que hablar del autocuidado de la madre, el autocuidado de la madre. Ves al gimnasio, queda con amigas, tómate una copa de vino. A mí no me parece, no lo hago, ¿no? Yo no voy al gimnasio, yo no quedo con amigas, yo no tengo, digamos, una vida hacia afuera, ¿no? Mi forma de autocuidarme ha sido ir hacia adentro. Entonces, ¿qué podría yo hacer si quedo con amigas? Pues si quedo con amigas, quedo en la permanente queja y muchas veces en el, explícame, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Y mi energía es tan justa y tan limitada que la tengo que guardar y la tengo que cuidar. ¿Y cómo cuido mi energía? Sin dar explicaciones, sin justificarme, Exacto. ¿no? Entonces, sin mostrarme como quiero que me vean, porque muchas veces quedar con otras personas me puede causar esa frustración, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido mis momentos de autocuidado? Ir hacia adentro, y a mí, por ejemplo, la práctica del yoga me ha ayudado muchísimo. Para mí, yoga ha sido la herramienta, creo que más potente para ir hacia mí y encontrar esa quietud, ¿no? Encontrarme en mi propia respiración y decir, estoy viva, me siento y de repente decir, cómo me duele el pecho. No sabía que me dolía tanto la cabeza o no sabía que me pesaban tanto los hombros, ¿no? Ir hacia adentro, porque quedar con gente, salir a fiestas, ir a reuniones para despejar la mente me va a traer más ruido que no necesito, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido el autismo un antes y un después, Es porque que encontrar justamente te iba a el encontrar autismo eso. he encontrado también yo. Y que al final te has adelantado las preguntas que iba a hacer, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien, porque realmente a veces pensamos que está fuera lo que necesitamos, cuando lo más importante está dentro de nosotros. Y solamente estando bien nosotros es cuando vamos a dar lo mejor de nosotros a los demás. Entonces, mírate, obsérvate cómo está tu cuerpo, lo que tú decías cuando meditabas, ¿no? Cuando hacías esta práctica de yoga o con la meditación, me duele aquí o la cabeza o el pecho, ¿por qué? Porque es es al cuerpo donde va todo ese dolor, ¿no? Entonces hay que saber dónde está, por qué ha pasado. A lo mejor me he sentido mal estos últimos momentos por algo que me ha pasado, ¿no? Entonces, al final esa autoobservación es lo que nos va a ayudar a transitarlo mucho mejor. Y también la práctica de la meditación, ¿vale? Ya que estamos hablando de hábitos o así, pues la meditación, la respiración. No nos olvidemos de la respiración, porque la respiración nos lleva a la calma. Y, y- Mira, y- y le he creo que enseñado es súper importante la y le he enseñado a respiración. mi hijo estados de calma y mi hijo ya está en otra etapa, gracias a Dios, en donde está muy receptivo. Él está ahora en un tratamiento para la encefalitis y está un tratamiento que está muy potente, me está gustando mucho. Bueno, tenía pues un estreptococo que hablaba de un pandas, entonces ya el diagnóstico de autismo ya no es autismo, ahora es pandas, muchas cosas que van saliendo. Por eso te decía al inicio que el autismo es un camino de incertidumbre, como aquella carretera llena de curvas que no sabes quién te viene de contrario, Mm. ni sabes cómo es la curva siguiente, ¿no? Entonces tienes que ir reduciendo la velocidad, acelerando, poniéndote a un ladito, ya ni siquiera pensando en un día a la vez, eso es demasiado largo, pensando en el siguiente minuto y en el siguiente minuto. O sea, a eso se reduce, ¿no? El autismo. Y volviendo al tema de la respiración, por ejemplo, le he enseñado a mi hijo a encontrar sus propios estados de calma. Y le he enseñado a respirar, ¿no? Ayer íbamos en el coche y cuando pasó algo, no recuerdo qué pasó, me dijo, y me decía él que me calme, que yo respire. Qué Entonces, bonito. eh, también, o sea, que sea autista no quiere decir que no entienda. Es un pensamiento equivocado. No, como es autista y no le hablo, yo, y no habla, yo no le hablo. Como es autista y no entiende, pues tampoco le explico, ¿no? Entonces, ellos sienten, piensan y padecen. Y comunican de otra manera. O sea, él te hizo saber a su manera
de que estabas nerviosa y necesitabas respirar, porque tú se lo habías enseñado. Entonces, a su forma de ver, ellos también comunican. Entonces hay que estar atento ahí, mucha autoobservación. Creo que es muy Claro, y es importante un también. error pensar, decir, bueno, no habla. Que no hable no quiere decir que no piense. Que no hable no quiere decir que no se entera. Entonces, todo comunica, hasta los Todo. silencios comunican. Un gesto Exacto. comunica, una mirada comunica, un dejar en visto comunica. O sea, una no respuesta en WhatsApp comunica. Entonces, hay quien dice, no, no quiero hablar, no quiero, pero ya estás comunicando que no quieres hablar al no contestar, ¿no? Entonces, es simplemente volverse unos expertos en observar sin juzgar y sin expectativa. Muy interesante, ¿eh? Me encanta esa conversación. Vamos a hablar de la parte de la conciliación también. Eh, tú, en tu caso, has tenido el hijo con autismo, pero también eres madre de otros dos chicos, ¿no? Que son mayores que tu hijo Gerard, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué encontraste como, digamos, de diferente, ¿no? O sea, tú tienes una maternidad, digamos, entre comillas, bueno, como normalizada y de repente aparece Gerard, ¿no? ¿Qué notaste tú en esa no diferenciación, ¿no? Así, digamos, en este caso, ¿qué encontraste tú, digamos, qué pasó ahí con Gerard? ¿Cómo notaste tú? Es que la maternidad está bonita en las fotos de las revistas, sea Mm, neurotípica o sea neurodivergente. Está bonita en las fotos de la revista. La realidad de la maternidad es totalmente diferente y la conciliación de la vida laboral de la mujer con la crianza no existe, no ajá, existe, ¿no? ahí, Ya ¿verdad? sea neurotípico o sea neurodivergente. ¿Qué pasa cuando es neurotípico? Pues los hijos tampoco se crían de una forma amorosa y correcta. ¿Cómo se crían los hijos? Con una madre trabajando, estresada, que tiene que cumplir un horario, que tiene que llevar el pan a la casa, que tiene que cumplir las expectativas sociales de llevar al niño al fútbol, comprarle ropa, comprarle un juego. O sea, tiene que estar con unos estándares que exige la sociedad moderna, ¿no? Porque en épocas pasadas los niños se criaban en la calle y las abuelas estaban cocinando y había una red, ¿no? Estaba tu vecina, estaba tu prima, tu madre, tu cuñada, había una red. Cada vez hay menos red. Entonces, las madres neurotípicas ya van estresadas. Una madre que diga, soy feliz en mi maternidad y mi trabajo es mentira, porque no hay felicidad ahí, hay caos, hay estrés. Y Ahí está. normalmente, muchas veces, si es que tienes suerte, hay una canguro que recoge a los niños. Entonces, los niños, ¿con quién tienen más vínculo? Con la profesora, con la canguro, con los compañeros. Y la madre va corriendo de mañana, les mete cualquier cosa de comida y por la noche les mete otra vez la comida y para la cama. No, Y no no existe. hay, no hay, digamos, esa relación de afecto, porque el ritmo de vida que llevamos no nos hace tener esa relación, ¿no? De estar en contacto, cómo estás, qué necesitas, cuéntame qué te ha pasado. Y claro, o sea, es súper complicado, sí, Y es ahora hay verdad. un grupo de familia, hay el grupo de WhatsApp de familia para contarse las cosas en el WhatsApp de la familia. Fíjate a qué punto se ha llegado. Ponlo en el WhatsApp de la familia. Ya no hay ese contacto. Y por el WhatsApp de la familia, si ves, hay emoticonos. Si no, fíjate en la lista de emoticonos que más usas, cuáles son. Porque también para eso está la IA, Exacto. que ya te pone para que te ahorres del tiempo de estar buscando, sino a lo que das. Entonces, la maternidad, la conciliación y la maternidad no existe, es un atabalamiento constante. Por eso muchas mujeres terminan a los 50 años con ictus, con cánceres, con infartos, con un montón de enfermedades. ¿Por qué? A causa de este corre loco. Ahora, esto en los neurotípicos, que lo he vivido, ¿vale? Dime en los neurodivergentes que hay que pagar terapias, que hay que recogerles antes, que te suena el teléfono y es del colegio diciendo el niño está en crisis, venga a recogerle. Que de Ujú. repente ya no es autismo, es estreptococo, que le duele una muela y tienes que ir corriendo y gastarte 1.600 euros en que le extraigan una muela. ¿A dónde vamos? La maternidad neurodivergente es fuertísima. Pasa algo tremendo y ahí sí las autoridades tendrían que poner lupa en eso. ¿Por qué? Porque los gastos suben un montón y el tiempo para producir dinero baja. ¿Cómo concilias? ¿Cómo haces?
sin tener que estar angustiada. Por eso muchísimas madres terminan enfermas, medicadas, y no se hable de los suicidios. En Chile hubieron 2 suicidios el año pasado, de 2 madres que se suicidaron y mataron a sus hijos. Es un tema muy delicado y muy fuerte que se ha de poner lupa. Al primer ser humano que hay que atender cuando se dé el diagnóstico no es al niño, es a la Esa madre. madre. Es a la madre a la que hay que decirle, venga aquí, siéntese y le voy a explicar. Y de aquí le vamos a derivar a usted a una asociación de acogida, en donde las veteranas, como tú y como yo, pudiésemos dar un soporte a esas madres y decirles, el tema es jodido, va a ser para el resto de la vida, te tienes que preparar, bienvenida al club. Exacto, porque nosotros a lo mejor no nos encontramos con otras personas que nos explicaron esto. Yo en mi caso el autismo no era tan conocido. Luego más el autismo severo, con todas las complicaciones que había, no había redes sociales de ayuda y tal. Entonces te encuentras muy sola en ese camino. Pero sí que es importante que tanto tú ahora, el trabajo que estás haciendo y como yo, es para ayudar a esas familias, para decirles que no están solas y darles un poco de esperanza y luz para decirles, oye, pues lo que tú te estás diciendo es un camino duro, pero estamos aquí para ¿Y qué te apoyarte y para decirte que no estás sola, que puedes encontrar recursos y ayuda en este momento. que los haya? Y que los haya, porque no puede ser, Loli, que un neurólogo te haga esperar 6 meses para luego de los 6 meses decirte que te atiende por teléfono. Eso también es complicado. Claro, hay cosas que dependen de nosotros y otras cosas que pueden depender de otras personas. Y eso a veces suele ser complicado. Entonces es totalmente injusto, ¿no? La crianza en la diversidad es muy dura, es muy difícil, es muy costosa y si no tienes una red, pues te tienes que adaptar como sea, porque ¿cuál es el asunto aquí? Ponerse a salvo. Te pones a salvo tú y pones a salvo a tu hijo y algo que a mí me ha funcionado mucho es decir, no puedo más y mostrar mi vulnerabilidad y decir, necesito ayuda. Es que creo que eso es muy importante, lo de pedir ayuda, porque lo que has comentado antes, ¿no? Madres, incluso madres con chicos así, que no tienen ningún problema y que se encuentran estresadas. O sea, el rol de la mujer ahora, que tiene que trabajar dentro y fuera de casa, ocuparse de la familia, llevar a los niños a extraescolares o a los niños con discapacidad, llevarlos a terapias o a hacer lo que fuera. O sea, no puede más. Esa mujer va estresada todo el día y no encuentra esos recursos. Entonces, el pedir ayuda es súper importante porque es darse cuenta de que no llega a todo y de que es importante pues pedir esos recursos que necesita, ¿no? Y que darse cuenta que por eso la conciliación, de que es de encontrar esos recursos que pueda tener para una persona, ya puede ser o de entornos de familia o pueden ser en otros entornos cercanos. En tu caso, Clara, tú has vivido, vienes de otro país, ¿no? De Yo Ecuador, soy de ¿no? Colombia. ¿Cómo fue desde que estás aquí en España? ¿Cómo ha sido con qué recursos te has encontrado, con qué dificultades te has encontrado en este momento en referente a la conciliación? Mira, referente a la conciliación, como fui una madre muy joven, entonces tenía y aún tengo muchísima fuerza que me da la juventud, ¿no? Porque me considero una persona joven, tengo 47 años, me considero una persona joven y muy dinámica, ¿no? Para mí, la herramienta más importante que he tenido ha sido mi propia manera de pensar y el gran amor que tengo hacia mí misma en el hecho de tratarme con mucho respeto, con mucha compasión y con mucho cariño. El día que digo no puedo más, no puedo más, y ese día me detengo, ¿no? O el día que tengo que cambiar una hora, una agenda, una cita, retrasar, decir no puedo presentarme, lo digo. No voy más allá de mis propias fuerzas. He aprendido con el tiempo a sentirme mucho, a sentirme, a detenerme y a decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Es realmente esto lo que quiero? ¿Quiero esto? ¿Sí o no? Y tener la relación conmigo misma, eso ha sido fundamental, pero desde pequeñita, ¿no? Tener este amor propio y de decir, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, ¿no? De hecho, cuando decidí irme de Ecuador, fue una decisión para poder
dar un futuro mejor a mis hijos, porque en Ecuador no lo iba a poder hacer. Era una madre soltera que tenía 2 hijos, tenía un buen trabajo, pero un sueldo. Entonces, yo siempre pensaba en la universidad de mis hijos. ¿Cómo voy a dar la educación a mis hijos aquí? Cuando una mensualidad de una universidad en condiciones vale $900, la más barata. No puedo, imposible, imposible. Entonces dije, pues me voy a ir o a Estados Unidos o a España. Obviamente por el idioma, España, ¿no? Y por mi nacionalidad también, dije, pues para España. Entonces me vine para acá, dejé mis hijos 2 años en Ecuador y fíjate lo que es la vida. Cuando les dejé en Ecuador con mi madre, para mí fue un momento durísimo de la vida. Era muy joven también y yo decía, no hay nada peor. Perdona si lloro porque ahora sí se me quiebra la voz. Y yo decía, no hay nada peor que separarte de tus hijos cuando los amas con locura. Y me separé de mis hijos y pasé 2 años trabajando como de día de noche, de día de noche, de día de noche, hasta juntar el dinero para poderles traer. Y cuando les traje fue como, uff, ya les tengo aquí, ya están aquí. Pero siempre hay algo peor, siempre. Si hay algo peor que separarte de tus hijos, que te salga un hijo enfermo, es peor. Y entonces ahora ya no hago preguntas, no digo que no hay nada peor que un hijo enfermo, me callo. Me callo, porque sí hay algo peor que separarse de sus hijos y es tener un hijo con una discapacidad tan injusta que pudiendo hablar no habla, que pudiendo ver no ve, que pudiendo escuchar no escucha. Y entonces tienes todas las discapacidades en una sola. Y encima de eso, la discapacidad no se ve, porque no va en silla de ruedas. Y tienes que ir constantemente dando explicaciones. Perdona, es autista. Perdona, es que es autista. Es que es autista. Entonces es agotador, ¿no? Y realmente para mí el autismo ha sido como el gran máster de la vida. Y sí que me he encontrado gente muy buena en el camino, pero empecé a encontrar gente buena cuando empecé a decidir pedir ayuda. La gente se volcó conmigo, se Exacto, volcó. Sí, en cuanto empecé a decir, perdona, necesito ayuda, la gente está siempre dispuesta a ayudar. No te lo exacto. creerías. Si tú dices, perdona, mira, ¿me puedes ayudar? La gente se presta. Pero cuando te vuelves frustrada con la vida y te pones histérica con la vida, la gente te Entonces, responde. exacto, sí, porque yo me acuerdo una vez que explicaste una historia con tu hijo que quería hacer pipi, que estaba en la calle y que una persona, no sé si tú recuerdas esa historia, que como, oye, que no le has enseñado a tu hijo y claro, entonces allí te tienes que explicar tú, oye, que mi hijo es autista. Pero claro, hasta tienes que estar como todo el rato diciendo lo que es, ¿no? Y a veces esa justificación no. Entonces, cuando tú expresas tu necesidad, entonces la gente lo entiende y es súper importante, pues eso, lo que has hecho es un acto de valentía, pero esa valentía al final es, es esa ayuda que recibes, porque cuando tú explicas lo que necesitas, esa ayuda, entonces la gente no te la puede negar. Y Porque yo te puedo asegurar, mira, cuando salí de mi país, mi expectativa era muy grande, era que mis hijos tengan una carrera profesional y que puedan tener un futuro mejor aquí que allí. Mira, mis 2 hijos, cada uno ya tiene 2 carreras universitarias, cada uno habla 5 idiomas, tienen su carnet de conducir, ellos podrían manejarse aquí en Rusia, en la China, porque tienen todas las herramientas y son neurotípicos, pero pienso que Gerard va por el mismo camino. Gerard no es no hablante, pero se puede dar a entender perfectamente, entiende y abraza él su condición de autista, porque él ya la entiende y él sabe que él es autista y él pues reconoce a veces sus fallas, ¿no? Y cuando él se siente que está alterado, él pide ayuda y se va rápidamente a su respiración, rápidamente él busca autorregularse y cada vez está más conectado con el mundo. Entonces, pienso que si Gerard ha podido, que Gerard viene de un autismo muy severo, de haber dejado el pañal a los 7 años, selectividad alimentaria muy fuerte, él estuvo medicado con medicamentos psiquiátricos potentes también. A mí ya me dijeron que pida, pues que me ponga en lista de espera para ponerle en un centro para institucionalizarle. Un autismo muy duro, de autolesiones, de terceros, o sea, problemas muy, muy fuertes con Gerard. Y él ha logrado salir, porque él ha sido muy inteligente para lograr ponerse a salvo y hacerse entender. Entonces, yo sí admiro la valentía de mi hijo, yo sí admiro, le admiro a él y su gran nivel de inteligencia que él puede. Y si él ha podido, muchas madres de muchos niños que vienen detrás podrán hacerlo.
Bueno, yo creo que Gerard ha hecho un cambio espectacular, porque lo veo en tus vídeos, pero tiene una madre ejemplar, de verdad, una madre de coraje, que ha sacado ahí toda su fuerza, toda su valentía en momentos complicados de la vida que le ha puesto, y ha dicho, yo voy a estar ahí por y para mi hijo, y ha encontrado esa fuerza interior que a veces necesitamos para poder estar ahí, ¿no? Y gracias a ese cambio que tú has hecho y que tú has podido realizar contigo, primero, has podido desde ahí dar a tu hijo y que tu hijo ahora esté haciendo ese cambio espectacular. Y yo, de verdad, de verdad, me encuentro tan, no sé, es que se me caen hasta las lágrimas, ¿no? De decir, madre mía, qué valiente, todo lo que ha pasado este últimos tiempos y la energía que tienes, la fuerza que tienes, la vitalidad y todo lo que estás haciendo, porque además, yo te voy a decir, ¿qué hace Clara en su día a día? Porque yo tengo que aprender de ella, porque tiene tiempo para todo, esta mujer. Mira, Yo alucino. a mí lo que me ha servido muchísimo es aprender a tomar decisiones, decisiones que muchas veces me han puesto en peligro a mí, pero a mí. Y prefiero que el peligro caiga sobre mí y no sobre mis hijos. Mis hijos adultos ya vuelan casi solos, ¿no? Y han aprendido a tomar sus propias decisiones ya. Pero en cuanto a Gerard, tomo decisiones a veces vehementes para ponerle a salvo a él, hasta que él aprenda a ponerse a salvo. Porque yo sí me puedo defender, él no. Entonces, ha sido la constante búsqueda de ponerle a salvo a él y de no entregarle tan fácilmente como decir, vale, pues con todo mi respeto y mi cariño lo digo, un médico que le ve 20 minutos y le condena, que así va a ser el resto de la vida. No, la No. vida de mi hijo no depende de una opinión de un profesional que tiene todo mi respeto y mi cariño, que le ve 20 minutos. La vida de mi hijo depende de mí y de mi estado y mi actitud, de cómo yo me presente ante el problema y lo que vuelvo al inicio a decir, ¿quién soy yo frente a este problema? ¿No? Yo soy quien decido hacer, asumiendo las responsabilidades que tengo que asumir y mostrándome tal cual soy. O sea, esta es mi realidad y esta es mi verdad. Y no tengo que ocultarla. Y hay verdades que duelen, pero es así, el autismo duele y hay que asumirlo. No hay que enfrentarlo, no hay nada que enfrentar, porque no es mi enemigo, porque voy a caminar con él el resto de la vida. Entonces, si voy a caminar con el autismo el resto de la vida, le tengo que conocer, porque no puedo amar lo que no conozco. Entonces, hagámonos amigos, entiendo y estudio y atiendo y comprendo cómo funciona el autismo y solamente cuando yo pueda aprender y entender cómo funciona el cerebro autista, podré entender a mi hijo. Y eso implica estudiar. Estudia. Y es que, bueno, tengo una frase aquí que la voy a leer porque no me que se me olvide, que es que a veces el dolor, el dolor nos transforma. Y es que, bueno, a todo el mundo tiene sus propias circunstancias en la vida, ¿no? Que es la que nos hacen más fuertes y más todo. Entonces, bueno, aquí es un punto muy importante. ¿Cómo lo combinas tú, tu trabajo en la peluquería, con la educación de tu hijo? ¿Cómo en tu día a día? ¿Cómo lo logras hacerte también esa terapeuta, esa acompañante con tu familia? Mira, a mí algo que me funciona muchísimo es la disciplina. Ser una persona disciplinada, equilibrada y coherente, ¿no? Que coincida lo que pienso con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago. No puedo pensar una cosa, decir otra, hacer otra y sentir otra. Buscarme siempre en ese equilibrio, ¿no? Entonces, ver donde llego, llego y donde no llego, no llego. Y para eso tiene que haber una lista de prioridades, ¿no? Entonces yo me levanto, atiendo a mi hijo en su parte orgánica, luego pues ya tengo su dieta, Gerard solamente come carne, grasa, verduras y algún hidrato de carbono, entonces tengo ya programados sus desayunos, luego hago su comidita para que se lleve al cole y me lo llevo para el cole, cuento siempre con la ayuda de mi segundo hijo que estudia psicología y ya le llevo al cole y siempre coordino mi agenda. Toda clienta que quiera que yo le atienda tiene que saber que mi horario puede cambiar. Y siempre cuando le doy la hora le digo, mira cariño, este horario está sujeto a cambios, porque puede cambiar y ellas lo aceptan. ¿Qué ventaja tengo? La sororidad. La sororidad que es hacer que una mujer ayude a otra.
¿no? A crecer. Entonces les explico mi situación y les digo, mira, puede ser que cambie mi horario, puede ser que no te pueda atender y te lo haré saber en una llamada, puede ser que hasta 5 minutos antes. Y las mujeres lo entienden y me acompañan. He tenido la maravillosa fortuna de tener clientas que aceptan esta situación y puedo decir que no he criado sola a Gerard, sino que hemos criado a Gerard en una comunidad de mujeres maravillosas que se han implicado siempre y saben que Clara pues tiene algo en su espalda que es Gerard. Y de hecho, siempre cuando voy a algún sitio y ahora que estoy haciendo mis clientas nuevas aquí en donde estoy viviendo, saben la condición de mi hijo y respetan la condición de mi hijo. Entonces hago dos trabajos. Busco una forma de sustentarme porque el autismo es muy caro y al mismo tiempo hago una concienciación de lo que es el autismo y la discapacidad severa. Bueno, he de decir que Clara es peluquera, visajista, que bueno, eso ya lo buscáis vosotros por internet. Y bueno, la verdad que cuando vivía aquí en Barcelona, pues yo era una de sus clientas. Me pasa que, claro, ahora al irse a otra ciudad, bueno, a otra ciudad, no, a otra comunidad, pues claro, ahora ya pues no nos podemos ver nada más que así en la distancia, pero yo estoy segura, porque además ya lo veo, todas las clientas que tienen, y es normal que te comprendan y al final que te puedan ayudar en tu día a día, porque es que tú estás siendo vulnerable, estás explicando tus necesidades y al final la gente que va a ir a ti es porque realmente lo comprende y lo entiende. Y es que tener una peluquera como tú, que les deja tan bellas, eso no tiene precio. También al mundo de la belleza ha sido para mí muy bonito porque he encontrado la belleza en todo, ¿no? Dicen que la belleza está en los ojos de quien observa, ¿no? Ujú. No está realmente en lo que es en sí la belleza. Para mí puede hacer algo bello y para ti no, ¿no? La belleza está en el observador realmente. Sí. Y desde mi observador yo encuentro belleza en todo, ¿no? He encontrado belleza incluso en las crisis más tremendas del autismo, ¿no? Pero también el autismo me ha ayudado a ir hacia el mundo de la imagen y la belleza desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de la emoción, de la sensación. Entonces, ahora lo que hago es la imagen emocional que viene realmente del autismo, ¿no? De ese mundo sin palabras, que no tiene palabras, donde las palabras sobran, pero las sensaciones son el lenguaje. Entonces, ya no escucho lo que la clienta me dice, simplemente en el silencio y en sus gestos y en sus expresiones puedo ver lo que pasa, ¿no? Y realmente el resultado es maravilloso porque las mujeres se encuentran y encuentran su belleza también dentro de su propio caos, porque todo el mundo tiene caos. Y tanto. Y es que, mira, me ha venido bueno, sabes que he estudiado PNL y hace poco, bueno, acabé la formación de PNL de trainer. Y es que hay una de las 9 creencias de sabiduría que habla de diferencias igual a belleza. Y es que a veces hay que encontrar la belleza en esa diferencia, ¿no? En esa cosa que todo el mundo no ve, que como puede ser la discapacidad o de nuestros hijos, ¿no? Ver lo diferente y lo único que hay detrás de todo ello. Ver la belleza en una flor, ver la belleza en esa observación, ¿no? Que pueda haber. Es que a veces pasamos por la vida sin ir al detalle, sin ese momento único, ¿no? Y entonces ahí está la belleza, en contemplar una flor, un amanecer. Tú a tus clientas ves como una escultura, o sea, te traen como una piedra y tú ves realmente esa escultura final de esa clienta, ves lo que hay más allá sin que ella lo vea. Y eso es ver la belleza, es contemplar lo que hay más allá de la mirada, ¿no? Y es Y la súper belleza bonito. y encontrar también la oportunidad en cada momento de padecer o de sufrir, ¿no? La oportunidad incluso de tomar decisiones en un momento de caos. Entonces, el autismo es un mundo en donde si te paras a pensar, como decía Doman, es un mundo fantástico, ¿no? Porque ver a una personita en un mundo donde las sensaciones son la brújula, ¿no? Teniendo problemas sensoriales y aún así poniéndose a salvo, es maravilloso ver cómo la vida lucha por la Ujú. vida. Y eso también es bello, ¿no?
ver Sí, cómo nuestros hijos luchan por ponerse a salvo. Y una crisis sí. sensorial o una crisis de conducta realmente nos está diciendo, necesito ayuda. Ayúdame, ámame, quiéreme, mírame. ¿De qué forma? Más violenta quizás, porque es la forma que tienen de expresar, pero ahí también hay belleza, porque está Y comunicado. tanto que hay belleza. Y tanto que hay belleza. Bueno, no te quiero robar mucho tiempo, ya sé que me has hecho como hemos hecho ahí como un pequeño favor ahí de sacar unos minutos para poder hablar contigo. Y bueno, te invito si quieres otro día, pues podremos hablar de otro tema en profundidad, de lo que estás trabajando. Pero me gustaría hacerte una pregunta de cara a finalizar, y es, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las familias que están empezando ahora este camino? Mira, me encantaría, sobre todo, fortalecer en los lazos de familia, ¿no? El autismo puede romper familias y las rompe, de hecho. Muy pocas familias llegan al final del camino del autismo juntas, muchas llegan separadas. Y me gusta pensar que también hay el derecho de elegir el querer no estar. Se Ujú. puede elegir no estar, ¿no? Acompañar a su hijo. Se puede elegir tomarse un tiempo y decir, vale, pues tomo mi tiempo para mí y me quiero alejar. Es válido, es lógico, ¿no? Y se respeta. Pero si puedes elegir estar, estate, estate. Y si vas a estar al lado de tu hijo, aprende. Y si vas a aprender, conciencia, ¿no? Y si vas a concienciar, pon en práctica. Y tú vas a ver cómo este aprendizaje y esta resiliencia y este rendirte a la situación simplemente no te hace más pequeño, te hace más grande, ¿no? Te hace más grande no en el hecho de que seas superior a nadie, simplemente grande ante la situación que se te presenta en el siguiente momento. Entonces, fortalecer los lazos de familia es muy importante. Se puede hacer como la flor de loto que nace del barro y hacer del autismo una experiencia de vida maravillosa, en donde desde el lugar que estemos podamos concienciar la sociedad en la que nos movamos. Esta semana me decía la profesora de mi hijo en el colegio, que ya empiezan clases, me decía, llevo años trabajando con el autismo, pero por primera vez el año pasado he tenido este conocimiento tan potente de lo que es el autismo, ¿no? Me decía, gracias a Gerard y a las conversaciones que hemos tenido, he podido conocer tanto del autismo, de cosas que no había experimentado, ¿no? Entonces, desde el lugar que estemos, si nos decidimos a aprender y acompañar de verdad, podemos elegir no estar e irnos o tomar Sí, un descanso, pero si elegimos estar, hay que estar y estar bien, y amar bien, y hacerlo de una forma que sea sobre todo muy amorosa y siempre mirando a nuestros hijos con ojos de misericordia, porque nada de lo que ellos hacen lo hacen a propósito, siempre lo harán para ponerse a salvo. exacto. Qué bonitas palabras. Yo es que me dejas ya casi sin palabras, pero porque no voy a decir nada más para no romper ese momento tan bonito. Quiero preguntarte, dinos dónde te pueden seguir las personas que nos estén escuchando y que quieran saber mucho más de ti y de lo que haces, porque, bueno, tienes muchísimos seguidores en tu comunidad, pero si lo quieres decir aquí, Sí, mira, mi comunidad en TikTok, que amo TikTok, me gusta mucho por el algoritmo que me facilita la vida, se llama Te Amo, tea.mo, Te Amo, Autismo y Crianza. Cuando tuve un problema muy fuerte con mi niño en el sistema escolar, ujú, decidimos con su padre abrir esta página de TikTok para visualizar lo que era el autismo y concienciar a la sociedad de que desde casa sí se puede ayudar a los niños. Entonces, mi comunidad está dirigida a las familias, a mostrar la cara amable del autismo, en donde nos invita a aprender y a poder hacer terapias desde casa, nosotros mismos. Yo soy analista de la conducta, estoy certificada en método ABA, pero trabajo el tema de la conducta no desde el conductismo, o sea, con una base conductista, pero lo trabajo en el naturalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambientes naturales se puede hacer terapia y es lo que yo hago en mi canal. Participo con otros padres y con otras familias en una forma divulgativa, gratuita, en donde enseño cómo es mi vida en el cotidiano y cómo se puede terapiar en casa, en la cocina, en el baño, en el salón, en el coche, para hacer momentos de continuo aprendizaje y brindar a nuestros niños la oportunidad de ocupar un lugar en el mundo.
Bueno, qué bonito. Y digo, sí que se puede aprender en cualquier lugar, porque, bueno, gracias a ti y a tu hijo también, que estaba en tus formaciones, estoy trabajando también, pues, el tema de reflejos primitivos y hacemos ejercicio. Y ayer probamos uno en el coche. Y es verdad que cualquier momento es una oportunidad para aprender algo. Porque Alex, por ejemplo, imita mucho, entonces es muy observador. Y entonces aprende súper rápido. Y es súper bonito. Ya publicar el vídeo en que sea muy poco, porque es que es súper bonito cómo lo hace y cómo se implica también en aprender y en hacer los ejercicios, ¿no? O sea, es súper, Sí, súper gracioso. el objetivo de Te Amo, Autismo y Crianza es dar herramientas gratuitas a las familias para que acompañen en la crianza de sus hijos hacia el tránsito a la vida adulta, pensando en el día que no estemos, para que sean adultos funcionales y tengan una adultez digna. Entonces, donde ellos estorben, digamos, lo menos posible, que ellos sepan dónde se lava la ropa, cuándo se pone el detergente, cómo se guarda un tenedor, a limpiar sus partes íntimas, a ducharse, es decir, hacerles adultos dignos y funcionales. ¿Y eso dónde se hace? En ambiente natural, en casa, porque los Venga, principios básicos de la vida, aún para los neurotípicos, no se aprenden en la universidad, se aprenden en casa. O sea, una persona que haga cosas torcidas no las aprendió en ningún sitio, viene de casa. O una persona que diga que sea cruel, no la aprendió en el mundo, la aprendió en casa, ¿no? Entonces, ¿dónde es el mejor lugar para terapiar y para enseñar a nuestros hijos? En casa. pasa, porque es el pilar fundamental para todo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y ahora ya quiero decirte que al final de toda esta conversación, yo decirte que emocionado, he estado bastante rato con unas lágrimas por el que con las gafas no se han visto, pero que de verdad que me he emocionado muchísimo con este episodio. Y quiero acabar con una frase que espero que guste y es que decirle a estas personas que se están escuchando que no estás sola, que puedes con esto y con mucho más, y que a veces puede resultar difícil y complicado. Sí, seguramente que te vas a encontrar con momentos complicados en la vida, pero aunque este camino esté lleno de curvas, al final está lleno de amor, de esperanza y de luz en tu camino. Y espero que tanto Claro como yo te hayamos aportado un poquito de esa luz que ilumine hoy tu camino, tu vida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias sobre todo a Clara por su tiempo y por ofrecernos esta entrevista tan bonita y cautivadora. No, Gracias. muchísimas gracias. Yo les quiero decir a tu comunidad y a la mía, que te pido permiso porque publicaré también esta pequeña entrevista, em, que el conocimiento nos hará libres. Y esa luz que tú mencionas es del conocimiento. Una cosa es un problema manejado con conocimiento y otra cosa es el mismo problema manejado sin conocimiento. Cuando conocemos, es como si nos dan el mapa y la brújula para decir, es para allá. Y entonces tenemos más seguridad. Cuando desconocemos, es un caos. Y el caos no es calma. El conocimiento nos lleva a la calma de saber qué es lo que está ocurriendo. Eso, un abrazo para todos mis pequeñitos. Muchísimo amor para mis pequeñitos, que amo a todos mis niños autistas, los amo con el corazón, a todos, grandes, pequeños, les amo. Hay ese amor incondicional en ellos y a las Sí, madres les deseo calma y a los padres también, si es que están, les deseo calma, mucho equilibrio, constancia y disciplina. bueno, pues aquí se acaba el episodio. Por favor, compártelo con las personas que creas que le vaya a gustar y que necesiten escuchar estos mensajes y estas píldoras tan importantes que hemos comentado hoy. Gracias. Besos a todos, se les quiere.